Hola Iglesia, Cristo nuestra esperanza, y hermanos, que por medio de este video vamos a estudiar esta porción de la Biblia basada en Mateo capítulo 26 del versículo 1 al versículo 16, donde hay un complot para aprender a nuestro Señor Jesucristo. Este es un tema bastante bueno porque hay 3 puntos en el que nosotros podemos identificar qué pasó en este pasaje. Hubo un anuncio, hubo una conspiración, hubo una unción. Y todo esto lleva a cómo Jesucristo estaba preparado para lo que venía. En Mateo capítulo 26 del versículo 1 al versículo 2 nos relata que cuando hubo acabado todas estas palabras, Jesús dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús les estaba diciendo a los discípulos que en tan solo 2 días ya venía la Pascua. ¿Acerca de qué estaba anunciando el Señor esto? Para entender un poco el contexto de este texto, veamos qué nos dice el libro de Éxodo capítulo 12, del versículo 14 en adelante. 13 y 14. Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estaréis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Entonces el Señor dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto es lo que significa Pascua: pasar de largo. Por ello cumplían anualmente esta celebración como redención perpetua por parte del Señor Dios. Juan el Bautista presentó al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él morirá en la cruz por sustitución de todo aquel que Él cree y deposita la confianza en Él. Si bien Judas iba a entregar a Cristo, hay que tener claro que ya todo esto estaba planeado por conocimiento de Dios. Dios estaba en pleno conocimiento de qué era lo que iba a sucederle al Mesías. En Hechos capítulo 2, versículo 23, en el primer discurso de Pedro, él relata lo siguiente: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos y crucificándolo. Tomen nota que en Isaías 53 relata todo por lo que el Señor Jesucristo iba a pasar. Sin embargo, en el versículo 10 es el que hace el énfasis donde Pedro también logra indicar lo que habían hecho. Este versículo es bastante importante para este primer discurso de Pedro. Del versículo, aquí en el mismo Mateo, capítulo 26, del versículo 3 en adelante, hasta el versículo 9, hasta el versículo 6, podemos decir lo siguiente: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y estuvieron el consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ya en este preciso momento, los escribas, los sacerdotes, los ancianos ya habían hecho un juicio, ya tenían un dictamen o una sentencia, y por supuesto hasta cómo iban a suceder cada una de las cosas para que se pudiese cumplir lo que ellos necesitaban, que era matar a Cristo. Mientras Jesús le decía a sus discípulos: dentro de 2 días es la Pascua, todo el Sanedrín estaba reunido para prenderle y matarle.
El único detalle en todo esto es que el acusado no estaba presente. Pero alguien debía entregarlo. En Mateo 26, versículo 6 al versículo 9 dice lo siguiente. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Simón el leproso no porque tenía lepra en ese momento, simple y llanamente porque en algún momento estuvo enfermo. Cristo lo sana. Pero como en la misma localidad era Simón el leproso, así se quedó él. Simón el leproso, un calificativo por lo que él tenía o representaba. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Por qué esto no podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres? Fíjese bien lo que está pasando acá. Mientras ocurría que Jesús anunciaba la muerte, una mujer que según el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 3, se trata de María, la hermana de Lázaro y Marta. Una familia sumamente allegada a Cristo. Ella, María, había tomado 1 libra de este perfume de nardo puro, por lo que indica aquí Juan, de mucho precio, y ungió los pies del Señor. Los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Al derramar este perfume costoso sobre el Señor, los discípulos reaccionaron, pero los discípulos reaccionaron creando una revuelta auspiciada nada más y nada menos que por Judas Iscariote. Judas quizás lo que vio en ese momento es que un perfume tan valioso se estaba derramando, se estaba botando. Un perfume que de esa libra, de lo que la medida que tenía en ese momento, costaba 300 denarios. Un denario equivale a un día de trabajo. Imagínense 300 denarios en tan solo 1 libra de este perfume. A Judas lo que se le prende es el avaro que lleva por dentro, de que el significado económico que le pudo haber levantado esto. Recuerden que Judas en su momento también fue tesorero de entre los discípulos, llevaba el control de todo esto. Dice el Señor, dejen en paz a esta mujer. ¿Por qué la atosigan? ¿Por qué la molestan? Lo que acaba de hacer esta mujer aquí fue única y exclusivamente anunciar la sepultura, preparar al Señor Jesús para su sepultura. Ungió al Señor Jesús. ¿Quién es esta mujer María? ¿Por qué María específicamente? En relatos anteriores, cuando la muerte de Lázaro, 4 días después de su muerte, Jesús llega a la casa de Lázaro, Marta y María. Y en el momento que él llega, Marta, la otra hermana, le dice al Señor Jesús, si hubieses estado aquí antes, quizás él no hubiese muerto. Pero con profundo dolor, todas las familias, Cristo vio cómo había tanta tristeza dentro de esta familia por la muerte de Lázaro. Tanto así que Jesús lloró. Sin embargo, Marta le anuncia a su hermana María que Jesús ha llegado. María, sin pensarlo, se ha de levantar y corre directamente a refugiarse en los pies del Señor. Mientras Mateo nos indica que María unge al Señor en la cabeza, Juan nos dice que le enjuagó los pies. Cabe destacar que cuando estaba sucediendo esto, había una fiesta en la casa de esta familia en la ciudad de Betania, donde estaba Jesús visitándoles, y mientras estaban todos allí disfrutando de la presencia del Señor, de sus enseñanzas, Marta quería atender a todos, estaba muy ocupada, y le dice a Jesús, Señor,
Dile a María, quien estaba a los pies del Señor, dile a María que por favor me ayude, que no puedo. Cristo le dice, Marta, deja el afán. María ha escogido el lugar perfecto. Sí, el lugar perfecto. Estar a los pies del Señor. María simplemente encontraba paz a los pies del Señor. Esto lo relata el Evangelio de Juan. Mateo relata que ella lo unge en la cabeza. Mientras ella se levanta en ese momento, después de lavarle los pies con este perfume, unge al Señor. Y es cuando sale lo de los discípulos. Y se arma la revuelta. Entendiendo Jesús todo esto, les ha dicho y les ordena, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Vemos que María centra su misión en Jesús. La historia relata en las dos ocasiones explicadas anteriormente. Ahora con esta unción, ella demuestra que cree en Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías y que es digno de adoración con una obra de fe y amor. Siguiendo el relato, en Mateo 26, capítulo 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarles. Los sacerdotes conocían bien las Escrituras. Por supuesto que sí. Eran sabios con respecto a las Escrituras. Y en el momento que Judas va a decirles a ellos, sé dónde está, solo díganme cuánto me van a dar y yo se los entregaré en el momento que ustedes lo indiquen. Los sacerdotes le dicen, bueno, dinos dónde está y te diremos cuánto te vamos a dar. Judas con su actitud de pesetero, de avaro, le dijo, ofrézcanme lo mejor que tengan. Y es cuando los sacerdotes, quizás de manera irónica y hasta burlística, le dijeron, te vamos a pagar con 30 piezas de plata. En Éxodo 21:32 dice lo siguiente, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño, el dueño del buey, 30 siclos de plata. Y el buey será apedreado. O sea, debe ser matado. Aparte de traidor que era Judas, el Sanedril, que estaba conformado por los escribas, por los sacerdotes, por los ancianos, se han burlado de él en su cara, pagándole con 30 piezas de plata. El mismo trato que se le da a un buey por cornear a una sierva o a un siervo, era lo mismo que le estaban dando a Judas. 30 piezas de plata. 3 puntos claves en este texto. Una unción, un anuncio y una traición. Dentro de todos estos 3 complementos hay el complot para prender a Cristo. Si bien sabemos que el Señor es el Cordero de Dios, digno de alabanza y adoración, hay una acción conforme a la fe por parte de quienes anhelamos poder tener algo de Él tan solo llegándonos a sus pies. Hay una apariencia de piedad
que lleva a la autodestrucción. Es embuste. Judas no quería ayudar a los pobres con lo que se derramó en ese momento en que estaban ungiendo al Señor. No. Él mostró gentileza. Y a veces en el mundo secular se muestra algo de gentileza para aparentar lo que no se es. Esto se llama traición. ¿Cuánto hemos traicionado al Señor? ¿Cuánto hemos incumplido cada uno de los mandamientos que el Señor Dios nos dio para que se cumpliesen a cabalidad? Cristo fue traicionado, no solamente por Judas, fue traicionado por mí, fue traicionado por ti. Pero la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y nos redime. Porque la muerte de Cristo en la cruz no fue en vano, fue para darnos vida eterna. Que el Señor bendiga su santa palabra.